Muy buenas tardes. Saludo cordial y afectuoso para todos los que nos acompañan esta tarde. Carito, buenas tardes. Por favor, quisiera confirmar si me escuchan bien. Alguien que me retroalimente si me están escuchando bien, por favor. Ok, Lili, gracias. Muy bien. Bienvenidos a todos. Un placer estar con ustedes. Ok, muchas gracias. Bueno, hoy estamos probando, estamos haciendo la transmisión simultáneamente por Facebook y por Instagram. Vamos a ver cómo nos va en el día de hoy. Vamos a dar por favor unos minutos para que más personas se unan a nuestra charla del día de hoy. Muy bien. Andrés, mucho gusto. Gloria Patricia, bienvenidos. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Alejandro, un honor tenerte aquí, muchas gracias. Muchas gracias a todos por aceptar esta invitación. Bueno, vamos a premiar la puntualidad de quienes se están uniendo y en la medida que los demás van llegando, estamos atentos a que se unan más personas. Estaré muy atento a las preguntas que puedan surgir, que pueda haber y darme cuenta a través del celular y a través del computador. Y algunas personas de mi equipo van a estar también atentos a apoyarnos. Muy bien. En estos días ha sido bien interesante y a la vez impresionante cómo el eneagrama ha tomado plena vigencia. No quisiera hablar de moda como tal, pero sí mucha vigencia, y es impresionante como nunca la proliferación de personas y organizaciones que están difundiendo el eneagrama como una herramienta muy valiosa en este momento coyuntural que estamos viviendo. Eso me alegra mucho, realmente. Desde hace muchos años, algunas personas que estamos convencidos de la validez de esta herramienta, hemos estado trabajando con ella, y no niego que a veces con algo de tristeza y de frustración, porque desde el convencimiento que tenemos de la validez de esta herramienta, sentíamos algo de tristeza cuando no lográbamos transmitir o no teníamos eco en las demás personas, en las organizaciones, por ejemplo, de lo importante y de lo interesante que puede ser la utilización de esta herramienta. Hoy es todo lo contrario. Hoy nos encontramos en una situación en la cual, ante la necesidad y la búsqueda desesperada de encontrar respuestas a todo lo que está pasando, el eneagrama surge como una opción, como una posibilidad muy grande. Voy a intentar en el día de hoy de ser lo más concreto posible y hablar de por qué es tan importante el eneagrama en estos momentos. Quisiera leer algo que escribí hace unos días, o algo que publiqué en un video de Instagram, algo muy corto, que puede ser una buena introducción a la charla de hoy.
si me permiten voy a leerlo. Lo titulé Buscando el equilibrio. ¿Y cómo mantener el equilibrio en este aislamiento en que nos encontramos? ¿No será mejor cómo recuperar el equilibrio entre lo que pensamos, sentimos y hacemos? La visión trinitaria o cerebro triuno del ser humano ha sido considerado desde la antigüedad, tanto en la historia del conocimiento como en muchas tradiciones espirituales. Esta alusión a los humanos como seres tricerebrados se refiere a nuestros tres centros de energía o centros de inteligencia: el intelectual, el emocional y el instintivo. A través de estos centros se expresa tanto nuestro ego o personalidad como nuestro ser esencial, del que generalmente no tenemos conciencia. Para no caer en desesperación o angustia, ¿qué tal si estamos atentos a que nuestros pensamientos sean realistas, objetivos, sanos, que nuestras emociones se conecten con el verdadero amor, la consideración y la solidaridad por los demás? Entonces actuaremos con sabiduría. Digamos entonces que en este momento en que se encuentra la humanidad, que es un momento maravilloso, que es una oportunidad espectacular, a muchos nos llena de profunda emoción y alegría, porque por primera vez en miles de años la humanidad está al borde, a las puertas del despertar a una nueva conciencia. Curiosamente, tuvimos que llegar a esta situación de crisis global para poder ver con claridad esa oportunidad, para poder darnos cuenta de que algo tenía que estar pasando en este planeta. Es decir, no necesitamos explorar teorías muy sofisticadas o explorar, qué sé yo, dimensiones del conocimiento profundo, ni conexiones super espirituales, sino simplemente el sentido común nos lleva a darnos cuenta de que algo importante está pasando, que algo trascendental está pasando en el planeta, que es algo increíble como todo el planeta, todo el mundo se encuentra en una situación que nos pone en igualdad de condiciones. Una de las primeras cosas que el eneagrama nos puede mostrar es que existen diferentes maneras de pensar, sentir y actuar. Y a eso se refiere lo que mencionaba hace un instante, cuando hablábamos de los centros de inteligencia o centros de energía, que no es una teoría exclusiva del eneagrama, como lo mencioné hace un instante, pero que el eneagrama me lo describe de una manera maravillosa. Entonces, cuando nosotros conocemos el eneagrama y entendemos la esencia de esa maravillosa herramienta, lo primero que inevitablemente debemos reconocer es que existen muchas maneras de pensar, muchas maneras de sentir y muchas maneras de actuar. Y nosotros equivocadamente en nuestras relaciones hemos buscado en nuestra historia que las demás personas piensen como nosotros, sientan como nosotros o hagan las cosas como nosotros las hacemos. Es decir, buscamos en nuestra relación personas que sean afines, entendiendo esa afinidad como que la persona piense como yo, sienta como yo, exprese el amor como yo y haga las cosas como yo. Pues bien, no hay tal. Existen diferentes maneras. Los seres humanos somos seres únicos, individuales e inmensamente diversos. El eneagrama me muestra eso. Una de las primeras cosas que nos muestra el eneagrama es que desde ese cerebro triuno, en el cual nosotros tenemos un cerebro reptil, que es el primer cerebro que se manifestó en la evolución de la especie humana. Posteriormente, la especie humana desarrolló lo que se llama el cerebro límbico, donde aparecieron las emociones, los sentimientos, el clan, la tribu,
Antes de esto, el tema era solamente la sobrevivencia, el cerebro reptil. Y posteriormente, en esta evolución del ser humano, se desarrolla el neocortés, que nos permite esa capacidad de comprensión, de racionamiento supremo, o superior, mejor. Muy bien, esos tres cerebros están presentes en nosotros y desde el momento de nuestro nacimiento se manifiestan. Hablaba en la lectura que hice de introducción que en ese mundo de esos tres cerebros se manifiesta nuestro ego, pero también se manifiesta nuestra esencia. Desde el momento del nacimiento, los niños expresan o manifiestan un temperamento que es totalmente genético y es heredado. Posteriormente aparece o se construye un carácter. Temperamento y carácter combinados determinan o definen una estructura de personalidad. Entonces, una de las primeras cosas que nos marca el eneagrama, o que nos muestra el eneagrama, que nos permite el eneagrama, es que tú puedas identificar cuál es el centro que prima en ti, cuál es el centro de inteligencia o centro de energía que tú usas preferiblemente, que has estimulado, porque estimulamos uno de los tres. Y eso da como resultado que en nuestro día a día, en nuestro comportamiento y en nuestras relaciones se manifieste nuestra energía emocional, nuestra energía instintiva o nuestra energía racional. Cuando nosotros vemos eso y lo vemos en nosotros mismos, entonces nos podemos dar cuenta que los demás, que las demás personas con los que nos relacionamos, también han desarrollado, han estimulado, han desarrollado comportamientos altamente emocionales, altamente instintivos o altamente cerebrales. Y a partir de eso, entonces nos podemos dar cuenta que muchas veces para una persona cerebral, una persona muy racional, le es difícil comprender o entender a una persona emocional. Cuando para el racional, de pronto las emociones y los sentimientos no son prácticos ni son útiles. Están ahí, pero inclusive algunos los desconectan. O para una persona emocional, entender a una persona instintiva, comprender a una persona instintiva, pues se vuelve algo absolutamente incomprensible. Es decir, cómo esta persona instintiva no manifiesta sus emociones, no manifiesta sus sentimientos, y resulta que el instintivo está pensando que las emociones, los sentimientos y expresarlos es un acto de debilidad del cual como consecuencia puede salir lastimado. Fíjense la dimensión del tema, las incidencias que tiene en la forma como nos relacionamos, pero muy especialmente, y si lo ponemos en el contexto de lo que está pasando, yo los invito a cada uno de ustedes que nos están viendo y escuchando, que se pregunte desde dónde tú estás abordando este momento la situación que estamos viviendo. Lo estás abordando desde lo racional, es decir, desde el análisis, desde el estar pensando, desde el conectarse con el miedo, por ejemplo, desde prestar mucha atención a la información que prolifera en estos momentos y muchas veces sin filtrarla, generando situaciones de estrés, de angustia, porque tanta información te satura, te llena, te puede llenar de profundo miedo e inclusive te puede llegar a paralizar. Ese es el caso. ¿Quién, por ejemplo, de las personas que nos están escuchando podrían decirnos si ese es su caso? Hay otras personas, por ejemplo, que pueden estar abordando esta situación desde su instinto, es decir, desde el tema de la sobrevivencia, ¿no? Es qué es lo que tengo que hacer para sobrevivir ante esta situación que está pasando. ¿Cómo voy a comportarme o cómo voy a actuar o cómo voy a reaccionar, que sería como la palabra más acorde,
desde el instinto para defender a los míos, para defender a mi familia, para defender a mi gente. ¿Y qué puedo llegar a hacer en un momento donde la situación se vuelva más crítica? Daba el ejemplo de cómo en los Estados Unidos se ha estimulado la venta de armas, y digamos que eso en alguna medida es comprensible porque las personas están llegando a pensar que si la situación se complica, puede llegar un momento en que hay que pelear por la comida, por el agua. Entonces, ¿dónde estás en este momento tú? ¿O desde dónde estás viviendo esa situación? ¿Estás muy conectado con el instinto? Es evidente que en la medida en que hay momentos que la información que nos llega de todo el mundo nos pone en una situación de demasiada alerta, que todos podemos estar viviendo en el instinto, independientemente de cuál es la energía que predomina en ti. Dese en cuenta lo interesante del tema. La otra opción entonces sería el emocional. ¿Qué está pasando con el emocional? Las personas que se conectan con esas emociones, ¿y cómo vivirían esta situación? Pues vivirían muy seguramente en estados de angustia, tristeza, dolor. De pronto, en algún momento, podría ser un tema de profundas depresiones, ¿no? De preferir dormir y no despertar, o inclusive de pensamientos negativos y hasta pensamientos suicidas. Entonces, aquí el enneagrama tiene la hermosa posibilidad de que las personas reconozcan cuál es su energía predominante y a través de reconocerla y aceptarla, gestionarla. Es decir, aprender cómo moverme. No puedo quedarme en ninguna de las tres, porque para tomar las decisiones acertadas y decisiones de sabiduría que necesito tomar en este momento, inevitablemente debo conectarme con los tres centros. Debo conectarme con mi instinto, debo conectarme con las emociones, debo conectarme con la razón, en perfecto equilibrio. Las decisiones acertadas se toman con los tres centros de equilibrio, de energía, con los tres centros de inteligencia. Pero la tendencia natural que tenemos es a tomarlo con uno solo de ellos. Porque además nos dio resultado en un momento dado. Si vamos a nuestros orígenes infantiles, si vamos a lo que es ese primer y segundo septenio, el primer septenio entre los 0 y los 7 años, donde se construye el carácter y combinado con el temperamento determinan una estructura de personalidad que se implanta en la persona en el segundo septenio, entre los 7 y los 14 años de edad. Muy seguramente en esos primeros años, el que yo hubiese desarrollado uno de estos centros, es decir, el que yo hubiera desarrollado comportamientos altamente instintivos, altamente emocionales y altamente cerebrales, me fue de utilidad. Muchas veces digo, literalmente nos pudo haber salvado de situaciones difíciles que el niño enfrentó, y que en la medida que iba creciendo y no tenía el cobijo y el amparo de sus padres, necesitaba por sí mismo responder a las situaciones que el entorno y las demás personas le generaban. Entonces nos funcionó, sí, correcto, es totalmente válido. Pero posteriormente las circunstancias cambian, ya no somos unos niños, tampoco somos unos adolescentes, ahora somos personas adultas y debemos tomar decisiones acordes con lo que estamos viviendo. He ahí la validez de poder gestionar tus emociones, de poder gestionar tus pensamientos, de poder gestionar tu fuerza instintiva y poder reconocer desde dónde te mueves en desequilibrio, generando un resultado opuesto al que podrías obtener
cuando estás en equilibrio. Entonces ahí tenemos un primer elemento que es inmensamente valioso para la situación que estamos viviendo y donde necesitamos actuar con tranquilidad, con armonía, con paz, con amor, básicamente en equilibrio. Aquí hay una pregunta o un comentario que dice: yo siento que podríamos empezar a vivir sin miedo y entender que es un momento de vida que nos toca vivir con tranquilidad y confiando en la sabiduría divina que vamos a estar bien. Es correcto, es correcto. Ahora invito a que hagamos el ejercicio, quienes me están escuchando. ¿Qué es lo que más dificultad te ha causado? Controlar tus reacciones de rabia, de ira, en el entorno en el que te encuentras, en el aislamiento. Te tornas de manera impaciente, actúas de manera agresiva, controladora, dominante, quieres imponerte a las demás personas de tu entorno. Te cuesta trabajo reconocer y aceptar el ritmo de las demás personas, en ese convivir muy estrecho en el cual te encuentras en un espacio con otras personas, 24 horas, 7 días a la semana, 30 días al mes, y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esa proximidad, en esa dificultad para tener un espacio propio. ¿Cómo reaccionas ante eso? ¿Cómo te comportas ante eso? Es muy importante entonces que podamos identificar, como nos preguntan aquí, cuál es el centro que predomina. Y aquí podría hacer un salto a otro elemento muy interesante. Aquí hay una pregunta que dice: controlar las emociones del resto de las personas me cuesta. Pues mira, no solamente te va a costar, sino que no lo vas a poder hacer. Es imposible controlar las emociones de los demás. Las emociones no se controlan, las emociones no se manejan, las emociones se sientan y las emociones se gestionan. Entonces yo no puedo controlar las emociones de los otros, ni siquiera puedo ayudar a los otros más allá de hacer una profunda aceptación de la forma como esa persona está viviendo esta situación de manera emocional. Ahí es donde el eneagrama nos ayuda de una manera inmensa, porque puedes entender por qué tu deseo de querer controlar las emociones de los demás, o por qué tu deseo de controlar tus propias emociones, o por qué tu deseo de expresar tus emociones, porque si vemos en el caso de las personas emocionales, su tema es otro, es una necesidad imperiosa de expresar las emociones, una necesidad imperiosa de que le expresen las emociones, salvo alguna persona emocional que el eneagrama describe de una manera perfecta, que prefiere como mecanismo de protección negar las emociones. Entonces digamos que en la medida que nosotros podamos identificar el centro de inteligencia predominante, la energía predominante que está en mí, va a ser más fácil aceptar a las otras personas de cómo es como ellos se mueven, cómo viven, cómo sienten, cómo se comportan. Y desde esa aceptación poder aproximarme a la comprensión, más que del otro, de mí mismo, para ver qué es lo que ocurre en mí con esas emociones. Y entonces cómo la puedo gestionar y cómo puedo apoyar a los otros desde la aceptación de cómo gestionen sus emociones. Voy a mirar aquí algunas de las preguntas, a ver. Me cuesta tener paciencia con los ritmos de otros, me sirve notarlo, respirar, no tomarme tan en serio que todos deberíamos ser tan productivos, ni yo tampoco. Bueno, aquí Diana hace una pregunta bien interesante y me gustaría diferenciar dos cosas aquí. Ella habla de me cuesta tener paciencia con los ritmos de otro y luego dice no debería tomarme tan en serio que todos deberían ser tan productivos, ni yo tampoco. Mira que aquí hay una reflexión bien interesante que tiene que ver muy seguramente con una persona instintiva,
Y se refiere a que en un lado habla de ritmos y por el otro lado habla de productividad. Es decir, para el instintivo y para algunas personas instintivas en particular, el que las otras personas tengan un ritmo lento o diferente al suyo las hace improductivas. Y resulta que eso no es cierto. Es decir, puede ser tan productiva una persona lenta como una persona acelerada. Inclusive una persona lenta puede ser más productiva que una persona acelerada. El tema se trata de guardar el equilibrio. Pero yo no puedo descartar ni descalificar al que lleva otro ritmo. Es decir, hay quienes llevan una curva ascendente de esta manera y hay quienes llevan una curva menos ascendente. Pero en un momento dado estos van a poder dispararse y llegar al mismo punto, al mismo tiempo que el otro o antes. Entonces fíjense que ese es un tema bien interesante. Cuando yo puedo comprender, puedo entender y puedo aceptar que existen diferentes ritmos, muchos ritmos, y que todos pueden ser inmensamente productivos. Despacio que voy de afán, despacio que voy de afán. Entonces, ese darme cuenta de esos otros ritmos que el eneagrama me muestra, a través de la identificación de los tres centros de energía y posteriormente la identificación de los comportamientos, pensamientos, sentimientos que se tipifican en una estructura de personalidad llamada eneatipo, ahí puedo yo entender, puedo comprender y puedo aceptar esos otros ritmos. Y entonces no me desgasto en esa pelea, ¿no? Por tratar de aceptar al que considero lento desde la premisa que no es productivo, porque desde esa premisa no lo voy a poder hacer bajo ninguna circunstancia. Entonces digamos que básicamente desde este tema que estamos tocando, el eneagrama te va a mostrar una dimensión mucho más grande de lo que es el ser humano en su psiquis, en su comportamiento, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en la manera de actuar o en la manera de reaccionar. Te abre un panorama inmensamente grande. Entonces eso va a ser fundamental para poder definir las interrelaciones mucho más en este momento, porque es que hasta hace unos meses no era tan relevante el tema de las relaciones más allá de las personas que quisieran trabajar en ello o más allá de las personas que estuvieran muy atentos por el tema de las relaciones de pareja, por el tema de las relaciones con sus hijos o por el tema de las relaciones laborales o interpersonales a nivel de empresa. Pero es que en estos momentos a nosotros nos obligaron a darle prioridad a las relaciones. Independientemente de que el distanciamiento social obligado nos lleva a mantenernos alejados de las personas, por el otro lado estamos inmersos en un aislamiento en nuestro hogar, en nuestro espacio, en nuestra casa, sometido a unas relaciones muy intensas con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Si no tenemos herramientas que nos ayuden a gestionar esto, pues nuestra casa, nuestro lugar de habitación se puede convertir en un verdadero manicomio, en un lugar de mucho estrés. Y lo que es más, ahora tenemos que descubrir nuevas formas de relacionarnos con las demás personas a través de herramientas y medios totalmente diferentes al interpersonal, que es a través de lo virtual, por ejemplo. Y ahí es muy importante que también tengamos claro esa comprensión de nosotros mismos para poder mejorar esa interrelación. ¿Cómo identifico qué puedo aportar en este momento desde lo positivo? Muy bien. Cuando nosotros trabajamos el eneagrama, nosotros identificamos claramente que en nosotros cohabitan dos aspectos, un aspecto de sombra y un aspecto de luz, y que esto no es malo, tampoco que es un error de la naturaleza.
Existe una ley en el universo está regido por leyes, y existe una ley que es la ley de la polaridad, la que tiene que ver con los opuestos. Es decir, yo no valoraría el día si no tuviese la noche, no valoraría el dulce si no tuviera lo agrio, no valoraría lo caliente si no tengo el frío. Entonces, en todo lo que es el universo y en todo lo que es la existencia humana por polaridad, existen esos opuestos. En el ser humano existen aspectos inmensamente maravillosos y que tiene que ver con nuestros dones, virtudes, cualidades, que los definimos como el ser esencial, como las características de nuestra esencia, y que se manifiestan de una manera maravillosa en nuestra infancia. Pero con la construcción de un carácter que, combinado con el temperamento, definen una estructura de personalidad, que no es otra cosa que el conjunto de comportamientos, pensamientos y sentimientos que yo aprendo, que yo desarrollo para interactuar y relacionarme con el otro y protegerme de aquello que en mi entorno, en mi niñez, interpreté como una amenaza, pues inevitablemente esos comportamientos aprendidos me alejan de los comportamientos naturales. Los comportamientos aprendidos reemplazan comportamientos naturales, virtudes, dones, cualidades. Y cuando yo dejo de usar algo, cuando yo dejo de practicar algo, pues inevitablemente se va a atrofiar o va a desaparecer. En la medida en que yo haga conciencia y a través de un ejercicio de autoconocimiento muy profundo que me permite el eneagrama, yo puedo aceptar esos aspectos de sombra que habitan en mí y reconocerlos como una parte de mi estructura de personalidad y mi comportamiento que fueron necesarios, que son necesarios en algún momento dado utilizar, cada vez menos, por supuesto, porque cada vez estamos más en un proceso de desarrollo y convertirnos en personas adultas. Y entonces ese reconocimiento es el que me va a permitir deshacerme de ellos, gestionarlos, poder conocerlos y poderlos manejar de una manera consciente para que entonces lo que se manifieste en mí sean los aspectos de luz. Y específicamente con la pregunta, ¿cómo puedo aportar en estos momentos desde lo positivo? Solamente a través de poder reconocer tu sombra, esa parte negativa en ti, se va a manifestar tu luz. Y es lo que le vas a dar a las demás personas. Digamos que en este momento lo que nosotros estamos enfrentados en esta situación global es que nosotros tenemos que la famosa palabra trillada y que para muchos ya les debe estar agobiando o aburriendo, del reinventarse, no es otra cosa que poder conectar y ser coherente con tu verdadera naturaleza, con tu ser esencial, para que lo que tú hagas, lo que tú pienses y lo que tú sientes, vibre con ese ser esencial. Y si está vibrando con ese ser esencial, no habrá posibilidad que se manifieste en ti aspectos negativos, sino que se va a manifestar aspectos positivos. He hablado mucho sobre el tema de las relaciones. Pues bien, desde el punto de vista laboral y profesional va a ser absolutamente fundamental esto. Porque todos debemos estar atentos de cuál va a ser la orientación, cuál va a ser el ámbito, cuál va a ser el espacio, cuál va a ser el nuevo oficio que yo voy a desempeñar en este nuevo orden, porque va a haber un nuevo orden. Si yo soy consciente de la situación que estoy viviendo en este momento, yo puedo darme cuenta que difícilmente el planeta va a estar o va a volver a ese orden, entre comillas, que había hace unos meses. No, vamos a llegar a una cosa totalmente diferente. Es decir, he planteado desde hace mucho tiempo, y quienes me han escuchado, que ni el más pesimista ni el más optimista de los seres humanos podrá acertar con claridad de qué va a pasar. Nadie lo sabe. Esto es una situación totalmente nueva.
Y es una situación que nos puede llevar a cambios absolutamente trascendentales y fundamentales en el planeta y por ende en los seres humanos. Lo único que no sabemos es la frecuencia con que se van a dar esos cambios. Es decir, si esos cambios se van a dar en un lapso que queda de aquí a finales del 2020, si va a tomar todo el 2021 o si va a tomar muchos más años. Eso no lo sabemos. Esa es la parte que no podemos saber. Ni podemos desgastarnos en eso. Entonces lo que debemos tener a estar atentos es yo en qué frecuencia voy a vibrar de aquí en adelante, independientemente de cuánto esto se modifique. Volver a la normalidad, reitero, no va a ser posible. Pero digamos que sería cuando el aislamiento no sea tan estricto, cuando podamos en alguna medida volver paulatinamente a salir de ese aislamiento, o por qué no manteniéndonos en el aislamiento, porque perfectamente puede suceder. Hay países que han relajado el aislamiento, lo han ido flexibilizando y han tenido que regresar a un aislamiento intensivo. Entonces, en ese nuevo aislamiento, ¿qué es lo que vas a hacer? Hablaba con un amigo muy querido como ayer su niña pequeña de 5 años de edad, 6 años, participó en una fiesta infantil a través de la plataforma Zoom. Bueno, mi hijo pequeño tiene en la próxima semana también una fiesta infantil a través de la plataforma Zoom. Bueno, ¿cómo vamos a vibrar en ese nuevo orden? Y la clave está en esa conexión con nuestra esencia para que nosotros nos hagamos correspondientes, es decir, tengamos unas opciones, tengamos posibilidades de resolver las cosas elementales que necesitamos resolver para nuestra sobrevivencia. Pero eso tiene que ver con esa vibración que nosotros ahora vamos a tener entre lo que pensamos, entre lo que expresamos, hacemos, entre lo que sentimos, con lo que es los dones, virtudes, cualidades de mi esencia real. ¿Por qué se recomienda que el trabajo con el eneagrama sea experiencial? Bueno, precisamente por lo que acabo de decir. Básicamente el eneagrama se puede abordar desde dos ámbitos. Se puede abordar desde lo cognoscitivo o se puede abordar desde lo experiencial, desde lo vivencial. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Desde lo cognoscitivo, como su nombre lo indica, es única y exclusivamente desde el centro racional. Es decir, yo me leo un libro y aprendo sobre eneagrama, entre comillas. Yo recibo un taller que me dan información sobre el eneagrama. Y de eso pues hay mucho. Y digamos que eso es una forma de aproximación válida e interesante. ¿Qué ocurre cuando el eneagrama se aborda de manera experiencial? Que tiene que ver con los tres centros, es decir, lo experiencial tiene que ver con lo racional, con lo emocional y con lo instintivo. Y en el momento que yo abordo ese proceso desde los tres centros, hay comprensión. Y en ese momento me puedo aproximar a estados de conciencia. Es decir, cuando yo digo, claro, ahora me doy cuenta, ahora entiendo, ahora comprendo. Y eso es lo que me va a permitir una transformación personal, entendida como el cambio de hábitos, el cambio de comportamientos, el cambio de maneras de pensar, de maneras de sentir y de maneras de actuar. Y es en ese momento cuando mi sistema de creencias se puede modificar, se puede transformar, porque es mi sistema de creencias que hace que se modifiquen esos comportamientos, esas maneras de pensar, sentir y actuar, el que yo ponga en tela de juicio, el que yo modifique esas creencias. Les voy a dar un ejemplo concreto. Hace unos años alguien me manifestó que como facilitador de eneagrama experiencial, que ha sido mi experticia mayor, que por qué no pensaba en la posibilidad de trabajarlo de manera virtual. Y mi respuesta inicial fue, ¿cómo le ocurre? No se puede. Y eso era una limitación mental. A principios de año tomé una decisión, y es que
me iba a tomar el 2020 para desarrollar mi seminario bandera que se llama Despertar del Ser de manera virtual, pero específicamente online. Pero como una cosa piensa el burro y otra el que lo arrea, como decimos en Colombia, el universo me dijo, ¿cuál? ¿2020? No, eso es para mayo. Eso no, nada que ver, eso es ya. Ya había tomado una decisión y ya había roto una limitación mental. Y empecé a trabajar en ello para lograr eso. Y eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos romper todas las limitaciones mentales para podernos acomodar a un nuevo orden, no para volver al orden anterior, porque el orden anterior no es el de hace 3, 4 meses. El orden anterior es el orden de hace cientos de años tal vez, donde la prioridad para la especie humana era el ser humano, la humanidad, ser mucho más humanistas. Entonces ahí es donde es muy importante que yo pueda hacer una transformación muy profunda de mí mismo. Vamos a ver qué otra pregunta hay aquí que nos pueda ayudar. Muy bien. El otro elemento que es fundamental y que el eneagrama me aporta es en temas de comunicación. Antes de que esto sucediese, a nivel organizacional, por ejemplo, siempre hablábamos de que empresa que se respete, organización que se respete, tiene problemas de comunicación. Es decir, una empresa pequeña, de pocos empleados, tiene dificultades de comunicación. Una empresa grande tiene dificultades de comunicación. No importa el tamaño de la empresa, todas las empresas tienen problemas de comunicación. Y si vamos a las empresas familiares, las familias también tienen problemas de comunicación. En las parejas, en la primera dificultad que se manifiesta, las primeras dificultades que tienen las parejas se originan en un deterioro de la comunicación. Padres e hijos tienen dificultades en la comunicación. Muy bien, cuando nosotros trabajamos el eneagrama y empezamos a conocer mi estilo de personalidad, y que hablamos de 9 estructuras básicas que obviamente estudiando el eneagrama a profundidad nos va a dar muchas más opciones, 27 con los subtipos, 81 con las salas, 700 y pico con los niveles de desarrollo. Cuando nosotros empezamos a analizar esto, entonces empezamos a identificar que hay un estilo de comunicación, es decir, no se comunican lo mismo los instintivos, no se comunican los mismos los emocionales, no se comunican los mismos los racionales. Y dentro de cada uno de ellos, que existen 3 eneatipos, cada eneatipo se comunica de una manera diferente. Cuando uno ve básicamente esos 9 estilos de comunicación, la conclusión a la que uno llega es muy clara. Los seres humanos nos comunicamos de puro milagro. No hay otra explicación, ni siquiera estamos hablando de idioma, estoy hablando del mismo idioma. Nos comunicamos de puro milagro. Porque nosotros cuando estudiamos los temas de comunicación no vamos a la profundidad del estilo de comunicación que tiene que ver con los orígenes de tu temperamento, tu carácter y tu personalidad. Entonces en este momento es donde el tema de la comunicación se aborda de una manera absolutamente profunda, porque resulta que tenemos que desarrollar nuevas maneras de comunicarnos. En estos momentos a todo el mundo se nos obligó a la comunicación virtual. Es imposible que alguien se resista a eso. Los niños, por ejemplo, pequeños, que no tienen por qué, que no deberían por qué estar metidos tan de lleno con la tecnología ni con las redes. Estoy hablando de niños en edad preescolar y escolar. Han tenido que entrar en ese campo, contradiciendo los principios de las formaciones humanistas y descolarizadas de los esquemas educativos que son tan hermosos, donde se le dé prelación al ser sobre el hacer. Pero inclusive allí se ha tenido que llegar a los temas virtuales. Entonces ahí tenemos que
innovar y tenemos que explorar nuevas formas de comunicación. Pero esas formas de comunicación tienen que pasar también por la comunicación que está presente en mí, y desde poder reconocer la comunicación que está presente en mí, poder abrir canales de comunicación con los demás. Y como inevitablemente, a pesar de la virtualidad, pues yo en casa, pues lo menos que voy a hacer es comunicarme virtualmente con quien comparto, pues yo necesito comunicarme con las personas que estoy en el día a día. Y ahí es donde necesito explorar un modelo de comunicación que me permite generar cosas inmensamente proactivas y no generar cosas reactivas o no generar barreras de comunicación como las que existen entre padres e hijos o en barreras generacionales. Entonces ahí es un elemento fundamental donde el eneagrama me permite reconocer mi estilo de comunicación y dónde se originó ese estilo de comunicación y cuáles son las incidencias que en ese estilo de comunicación tiene la pauta infantil, es decir, el carácter que yo construí y la personalidad. Porque cuando se trabajan modelos de comunicación, donde se habla del agente emisor y del agente receptor, se tienen que tener también otros elementos como es el estilo de comunicación, como el lenguaje corporal, ¿no? Como la forma, la energía que la persona manifiesta, que es absolutamente imperceptible desde lo racional, o los filtros con el que yo estoy permeando la información que recibo del otro, o los mensajes ocultos que yo estoy enviando. Entonces el modelo con el cual yo analizo el tema de la comunicación pasa a otra dimensión, donde aparecen muchos más elementos que simplemente el emisor y el receptor. Y ahí es donde es fundamental el tema del autoconocimiento para yo poder entender desde dónde me comunico, poder aceptar la comunicación del otro y poder encontrar el canal de comunicación adecuado independientemente a que no sea el mío, al que no esté usando permanentemente. Y eso te lo da el eneagrama. El eneagrama te ayuda a entender eso, a comprenderlo y a poderlo gestionar. A ver qué otro. En este tiempo donde el relacionamiento es online, ¿cómo se puede manejar especial en pareja? Mira, la compatibilidad entre dos seres humanos se manifiesta no exclusivamente en el temperamento, carácter y personalidad de los miembros de la pareja, sino en una mayor proporción en el nivel de desarrollo espiritual que los miembros de la pareja tengan. Es decir, muchos terapistas de pareja y muchas personas que apoyan y asesoran parejas se enfocan en los temas de temperamento, carácter y personalidad. Y aunque eso es parte de la ecuación, realmente lo verdaderamente trascendental y donde está su mayor porcentaje es en el desarrollo espiritual. Y aquí el eneagrama vuelve y juega. ¿Por qué el eneagrama es tan clave en el tema del desarrollo espiritual? Rápidamente, definamos espiritual. Cuando estoy hablando de espiritual, no estoy hablando de religión, es decir, la espiritualidad no es religiosidad. Todas las religiones tienen un componente espiritual, pero la espiritualidad no necesariamente tiene un componente religioso. De manera sencilla, podíamos definir la espiritualidad, podíamos definir el camino espiritual como el retorno a tu esencia, como el retorno a tu verdadero ser, como el regreso a casa. Nosotros estamos confinados en casa, aislamiento obligado. Esa casa, más que los cuatro muros, es ir hacia adentro. Y eso es lo que el eneagrama me permite. El eneagrama mágicamente te mapea el camino para retornar a tu origen, a tu esencia divina. Ahí es cuando hablamos de un desarrollo espiritual. Y eso es fundamental para el tema de las relaciones de pareja. Si es posible tener un seminario de manera experiencial online, totalmente posible. Lo acabamos de verificar hace
8 días que terminamos nuestro primer seminario, están los testimonios en nuestras redes, se puede lograr. ¿Y de qué manera? Hemos descubierto que hay cualidades que veíamos como negativas al estar cada uno en su casa, cada uno en su lugar, cada uno en su espacio. Podemos capitalizar eso de una manera muy hermosa y realmente se puede lograr un efecto absolutamente maravilloso. Voy a ver si tengo aquí alguna otra. Bueno, ok, me quedan 10 minuticos eh, para otras preguntas que pueda responder. Muchas gracias para los que están dando testimonio ahí. Bueno, mientras aparecen otras preguntas, ¿qué otro elemento? Entonces, básicamente, el eneagrama te permite comprenderte a ti mismo, entenderte a ti mismo en primer lugar. Y desde esa comprensión y ese entendimiento de ti mismo puedes aceptar al otro y desde la aceptación que tengas del otro puedes llegar a comprenderlo. Es en ese orden. No es que yo comprenda al otro para poder aceptarlo, no. Es primero lo acepto y luego lo comprendo. A través de una experiencia vivencial que tenemos en nuestros talleres, las personas se pueden dar cuenta cuál es la dificultad que tienen para aceptar al otro, que esa es la clave. Entonces, eso es lo primero. Segundo, el eneagrama me puede ayudar de una manera maravillosa a identificar y manejar el nivel de estrés que yo estoy manejando. Porque puedo ir a lo más profundo de aquello que me genera estrés. Porque no es lo mismo el estrés que se genera para una persona emocional, para una persona instintiva o para una persona racional. Y otra cosa es que es muy importante entender en el eneagrama, y es que en el eneagrama hay tránsitos, hay movimientos. No, en el eneagrama no. En el ser humano hay tránsitos, hay movimientos que el eneagrama nos muestra. Es decir, nosotros podemos en un momento dado, desde una energía predominantemente instintiva, ir en tránsito hacia una energía racional o ir en tránsito hacia la energía emocional. Le voy a dar un ejemplo concreto. Una persona instintiva que en estos momentos no controla nada, porque no puede controlar absolutamente nada, porque inclusive hemos perdido libertades esenciales como la libertad de movernos como queramos. Entonces una persona instintiva, al encontrarse en esa situación donde pierde totalmente el control, que para un instintivo es fundamental, y porque no reconoce que no se puede controlar nada, esa dificultad para controlar hace que entre en un estado racional de miedo, o su autoestima se baja, perdiendo confianza en sí mismo. Una persona emocional, por ejemplo, que se ve abocada a estar aislada, que no puede tener contacto físico con las demás personas, siendo quizás una persona muy kinestésica, que necesita abrazar, ser abrazada, al encontrarse imposibilitada de eso por un tiempo muy largo, pues la persona puede entrar en un profundo miedo, en una angustia demasiado grande y puede tener reacciones muy agresivas. Y una persona racional que no comprende lo que está pasando a pesar de que se esfuerza, o que recibe tal cantidad de información que le es imposible procesar, pues desde su miedo, se reafirma su miedo, su autoestima se va a bajar y puede tener reacciones supremamente agresivas. Entonces nosotros nos movemos en ese tránsito, hacemos tránsito en esos tres centros y el eneagrama nos muestra esos tránsitos. Y lo que es más, cuando entramos a reconocer los 9 características tipológicas, nos movemos en esas nuevas características. Entonces eso nos permite entender, comprendernos y poder gestionar eso desde una manera racional y dejar de actuar en automático, que es lo que hemos venido haciendo
durante siglos en esta humanidad y ahora nos vemos abuscados de hacerlos de manera consciente. El solo hecho cuando salimos a la calle y nos tenemos que poner un tapabocas, todo lo que estamos viviendo, lo que nos está llevando es a tener una oportunidad para dejar de actuar de manera inconsciente y empezar a actuar de manera consciente. A ver si veo por aquí otras preguntas que hicieron. ¿Es cierto que el eneagrama te encasilla? Cuando una persona te diga que el eneagrama es algo que te encasilla en 9 estructuras de personalidad, esa persona no tiene ni idea de qué es el eneagrama realmente. Lo mencioné hace un rato. O sea, en el eneagrama tú puedes encontrar desde 9 estructuras básicas de personalidad, infinidad de combinaciones, desde las variantes instintivas que te dan la opción de 27 subtipos, o desde la variante de las alas, que son comportamientos relacionados de tipologías que el eneagrama me muestra al lado de donde me estoy identificando, me estoy encontrando, y ahí se puede volver en 81. Y así sucesivamente. Entonces realmente, lejos de encasillarnos, nos da la posibilidad de salir de una cárcel en la cual nosotros nos encasillamos, y es cuando nos aferramos a una manera de pensar, a una manera de sentir y a una manera de actuar, y loro viejo no aprendí a hablar, y si a usted le sirve bien, si no la puerta está abierta. Entonces cuando me reafirmo, cuando estoy absolutamente atrapado en esa estructura de personalidad, entonces el eneagrama me da la posibilidad de romper esa reja en la que se ha convertido mi estructura de personalidad para no encasillarme y empezarme a mover. Entonces todo lo contrario, el eneagrama te ayuda a no salirte, a no quedarte metido en ese encasillamiento. Me dicen si las triadas tienen entonces que ver con los 3 tipos de cerebro. Sí, por supuesto. Los 3 centros de inteligencia, los 3 centros de energía, lo que en el eneagrama se trabaja tan maravillosamente como los racionales, los emocionales y los instintivos, tiene que ver con el cerebro triuno. Todos tenemos ese cerebro triuno y todos tenemos esos 3 centros de energía, todos tenemos esos 3 centros de inteligencia, pero todos los hemos desarrollado de una o de otra manera. Los hemos hiperdimensionado, y al hiperdimensionar uno de ellos rompemos el equilibrio entre los 3, que es lo que nos permite actuar con coherencia y actuar con sabiduría. Eso es lo que necesitamos hacer en estos momentos. Podríamos ver ejemplos todos los días de lo que está sucediendo en el planeta, donde hay países o líderes políticos que una semana actúan desde lo instintivo, ¿no?, con la fuerza, con el autoritarismo, con lo dictatorial, con la represión, con las normas, con las leyes. Otro día está actuando desde la emotividad, y otro día puede estar hablando desde la racionalidad, es decir, desde la información que lo confunde. Entonces, estamos abocados a todo ese tipo de cosas. Pero nosotros no podemos hacer nada para que nuestros líderes lo hagan de una u otra manera. Nosotros lo único que podemos gestionarnos es a nosotros mismos. Y ahí es otra de las cosas mágicas del eneagrama, y es que te invita y te lleva a que te mires a ti mismo. Bueno, muy bien, nos quedan un par de minutos antes de que, no, creo que ya no se está cortando en el Instagram, pero seamos muy respetuosos de la hora. Muchas gracias a todos. Si me permiten, en nuestras redes está toda la información sobre la forma como nosotros abordamos el eneagrama, y sobre todo la manera como en este momento estamos desarrollando con muy buenos logros el eneagrama experiencial, el eneagrama vivencial, que te lleva realmente a aprovechar lo máximo de esta herramienta y no convertirlo en un ejercicio mental, sino un ejercicio integral que te lleve a ese camino espiritual para retornar a tu verdadera esencia y ser absolutamente coherente entre lo que piensas, sientes y haces con tu esencia, con tu ser real, y de esa manera dar una respuesta acorde a lo que está ocurriendo en este planeta y hacernos correspondientes con mejores situaciones
y poder encontrar bien hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos, cómo debemos dirigirlos, qué es lo que debemos hacer. A todos ustedes muchas gracias y cualquier pregunta adicional, bienvenida sea. Espero verlos muy pronto y un feliz resto de día.